Sí, porque, a ver, lo hago por la computadora, es una computadora de escritorio, no tengo cámara en la computadora de escritorio, y además la otra es que no tengo un pizarrón grande como para poder utilizar. Por ahí a lo mejor Trota tiene en su casa un pizarrón ya instalado desde antes, entonces tiene todos los elementos como para poder utilizarlo. Yo por ahí los videos que le subí y que iba escribiendo era una tabla blanca con un vidrio arriba para que pueda seguir escribiendo y no se me manchara la tabla, y con el celular filmaba, pero la verdad no es lo más práctico y me costaba bastante. Y le encontré la vuelta que por ahí a lo mejor puedo ir hablando mientras voy trabajando con la computadora, ustedes los van viendo, grabo el archivo que utilizo para explicarle, después se lo subo, es decir, qué sé yo, no es lo mejor, pero eh, dentro de todo, por ahí ya a medida que Igual se vayas entendían haciendo más bastante zoom va a bien. andar mejor. ¿Qué me decías, perdona? Que se entendían, va, había algunas cosas que no entendía, pero porque no entendía yo del tema, pero se entendían bastante bien. Tipo, se veían bien. Está bien. Sí, por ahí, qué sé yo, no sé, la otra vez hay unos chicos que están dando previas, ¿no? Y le estaba corrigiendo un trabajo que había hecho y la verdad que tenía varias correcciones y bueno, se lo corregí, o sea, yo cuando les corrijo los que ustedes me mandan los trabajos, los bajo, o sea, los descargo, en el Photoshop los edito, así puedo escribirle y mamarracharlo, hacerle círculos o hacerles anotaciones, o le pinto las uñas, o le pongo caritas, o lo que sea, así me entretengo un poco, si no es muy aburrido esto. Y después de eso los grabo y además se los subo. O sea, me lleva mucho más trabajo que una hoja que me dan ustedes con un trabajo y la corrijo. Algunos por ahí con el celular, creo que son los iPhone, cuando sacan las fotos las baja sin extensión, es decir, no la escribe la extensión, entonces le tengo que poner por afuera que es extensión PNG y después recién las puedo editar y para que no pesen tanto las transformo en JPG, es decir, hay todo un sistema de edición de fotos y de videos también, ¿no? En la grabación del Zoom ahora, por ejemplo, a los 40 minutos se corta, después igual seguimos y entramos. ¿Ustedes a qué hora tienen el próximo Zoom? ¿11:30? Sí. Sí. Bien. Sí, 11:30. O sea, comenzamos 10:30, se va a cortar 11:10 y después, si quieren, seguimos. O sea, yo lo inicio de vuelta, entramos y completamos, o antes de 11:30 terminamos, el tiempo más o menos me da para hacerlo. Pero ese video que lleva más o menos una hora, yo lo paso después al Sony Vegas, lo recorto, lo uno, qué sé yo, y lleva casi 4 o 5 horas para renderizar, y después lo paso para achicarlo para que no les pese tanto cuando lo puedan ver, y que aparte nosotros tenemos 15 gigas de espacio en el Google Drive, y ya voy por 12, o sea, ahí ya comienza a complicarse la cosa, entonces tengo que comenzar a borrar y todo. Pero bueno, es a utilizar un poco más las herramientas que ya conocía algunas y otras que estoy conociendo. Así que capturador de videos de pantalla y todas esas cosas. A ver, ¿cómo andan ustedes? En general, medios colgados, ¿no? Con las materias. Todo bien, Corby. Todo bien. No sé si todo bien. Después de las vacaciones de invierno se colgaron mal, en No con todas general. las Sí, materias. puede ser. ¿Eh? En matemática es como que no entendía unas cosas. Y como, Sí. ahí sí me empecé a colgar. Sí, el Yo me problema es empecé que a colgar con matemática porque no entendía nada, literal. me he dado cuenta, Vicky. O Estamos sea todos que en la andaba. misma. Nada, igual no hice, no, igual algunas cosas las fui entregando de a poco, las fui entregando tarde, pero las fui entregando, así que No, seguro, Vico, eso las vi, que las ibas entregando y viste que te mandé un mail. A nosotros nos piden que tenemos que hacer unos informes. Ahora justamente en el fin de mes tenemos que hacer, en este fin de semana, tenemos que entregar un informe de cómo fueron trabajando y todo eso. Y hay algunos que trabajan bien y que por ahí tuvieron un problema, entonces por ahí yo les ponía que estaban en proceso, aunque no lo habían entregado, y les mandaba un mail en privado para ver qué les estaba pasando, porque yo sé que la situación es bastante compleja y por ahí a lo mejor, no sé, la otra vez ya estábamos trabajando el lunes, creo que era, se nos cortó internet.
Y bueno, y así como me pasa a mí, le puede pasar a ustedes. Hay otros que me habían comunicado que les habían robado los cables y algunos eran por acá cerca. Entonces, qué sé yo, no es lo mismo que vernos todos los días en el colegio y ver la cara y ver qué le está pasando, nos cuentan. Acá nos enteramos, por ahí algunos comentan, qué sé yo, es muy atípico este año. Y en el caso de ustedes que están en el último año, creo que es bastante difícil, porque hay un montón de cosas que tendrían que estar viviendo que no las pueden vivir. Y más de uno comenzará la facultad el año que viene, y van a hacer igual algunas cosas, pero no es lo mismo, o sea, cada cosa hay que hacer a su tiempo, ¿no? Pero bueno, es lo que nos queda y lo que tenemos que seguir y ver qué pasa después más adelante el año que viene. A ver si podemos andar un poco más sueltos que lo que estamos ahora. Pero bueno, y matemática, creo que yo se los comenté la primera semana que tuvimos, sexto año está completamente, salvo el primer tema, yo le dije que era el más fácil, que no llegamos a ver, o sea, creo que se los comenté por un video, que era la parte de números complejos, después el resto se relaciona. Y si no entendieron una parte, el resto es más complejo, entonces cuesta. Por eso yo colgaba con las autocorrecciones, porque nada, era como que no entiendo, o sea, ¿qué quiero corregir si no puedo hacer nada? Pero en No, una por vuelta eso, loca y te entregué todo. no, y no tengo problema, es decir, eh, primero con los tiempos, es decir, yo les pongo unos tiempos porque si yo no le pongo tiempo, ustedes no lo entregan, o sea, vamos a ser sinceros, y si yo no pongo un tiempo, tampoco se los corrijo, entonces nos colgamos de ambas partes. El tiempo es más que nada como para que ustedes se puedan organizar y yo también me vaya organizando en función de qué me falta dar, qué me falta ver, cómo voy avanzando y todo. Si me los entregan después, yo igualmente se los corrijo y por ahí a lo mejor les digo que lo tienen que arreglar. A diferencia de lo que hacíamos en clase ustedes me entregaban la práctica, yo se las corregía, le ponía la nota y ya estaba. Acá yo se las corrijo, se las devuelvo, ustedes las arreglan, las vuelvo a corregir, pero más que nada contemplando que la posibilidad de las consultas que ustedes hacían en el salón, que me llamaban, o lo hacíamos en el pizarrón entre todos, acá no lo estamos haciendo, entonces bueno, es como para compensar un poquitito esa pérdida, ¿no? O esa falta de cosas, pero entiendo, matemática es difícil. A algunos les resulta fácil, a otros no, a uno le gusta, al otro no le gusta, y me parece bárbaro. Y bueno, yo sé que se hace complejo. Y en este tema que que comenzamos, que se comienza a complicar un poco más, y viendo lo que pasó después de las vacaciones, digo, bueno, arrancaremos con algún Zoom. Yo al principio trataba de hacerlo lo mejor posible, sin el Zoom, y digo, bueno, me parece que ya no se puede. Así que eh, viendo de los temas anteriores, yo sé que hay algunos que les quedan temas anteriores y puntualmente, o sea, no voy a comenzar a trabajar con números complejos desde cero. Si alguno tiene duda, me avisa y yo de última les preparo un videíto en forma individual para que lo vean. Pero la parte de límites más o menos la manejaron, que fue antes de las vacaciones. En la parte de continuidad me parece que anduvieron haciendo agua por algunos lados y muchas prácticas no corregí. Tengo algunas que me faltan corregir, pero hay varias que me faltan entregar. Y hoy tuve un Zoom también con el otro sexto, el primero también con el otro sexto, y tenían dudas con algunas funciones como la que están viendo en pantalla, esta que es una función por partes. No sé si Sí, ustedes tuvieron dificultad para poder resolverla. sí, Creo que fue la parte que más entendí yo. Por lo menos con esto yo límites no entendía nada. Sinceramente no entendía, tipo, no podía. Y Ajá, con esto terminé hablando con, bueno, con mi grupo de amigas y como que ahí hice clic y creo que bi- entendí. bien, bien. ¿Hay alguno que quedó colgado con esta parte? yo. Yo, literalmente Nay, no Vico. sabía. Yo también. Bien, bueno, entonces hago una cosa. En realidad es para comenzar con un tema nuevo, pero tomo un ratito para resolver esto y aclarar unas cosas de esto y otro ejercicio, y después arrancamos con el otro tema como iniciación del tema, que está relacionado con parte de continuidad, pero más que nada con la parte de límites. La Corvin, cosa, sí, más que nada, así de dos, no. con Pero una los que sola. eran de tres, Ah, bueno, y si eran de tres es lo mismo. A ver, los que eran de tres, esos eran más complicados. Va, eh, esos son los que intenté hacer y no había caso. Ah, bueno, para que resuelvo este de dos y te explico cómo harías para si fuera tres. O, a ver, tendría que encontrar uno Profe, que... Sí, te escucho, ¿eh? una pregunta, ¿me podés agregar desde la compu, porfas? Que te pedí permiso. ¿Y dónde estás? Ah, acá está.
¿Ya está, Ludmi? Gracias. Sí, sí. Bien. Gracias. Así veo Sí, a mejor. veces me aparece la pantalla y me muestra que que están en espera, y otras veces por ahí no me la muestra, entonces se quedan ahí colgados. Por eso está bueno que me avisen. A ver si encuentro uno de 3 que tenga acá en la máquina. Acá tengo uno de 3. Chum. Bueno, vamos a ver en este. Ahí, ¿ese puede ser, Nay? Sí, No ese. sé, ¿es el mismo que ya tenían? Ahí me fijo. Está bien, si no, igual lo resolvemos. De memoria. Si no se lo acuerdan, quiere decir que Sí, de es memoria ese. lo hacen. ¿Eh? Sí, es ese, es el 4. Oh, a ver, vamos a ver otro. No, no Este, pasa nada, Mejor. bueno, está bien. Entonces, la cosa es lo siguiente. Cuando tenemos una función definida por tramos, a estas se llaman funciones definidas por tramos, que son en realidad en la práctica las más reales, porque las condiciones cambian en función de algunas cosas en particular. Eh, entonces, cuando tenemos así funciones por tramo, significa que en este caso, por ejemplo, en la que estoy marcando, a la izquierda del 2, o sea, valores menores que 2, tengo una función que es 2 sobre x menos 2. Y a la derecha, o en el 2, la función es otra, es 3x sobre 2x menos 3. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando nosotros dibujamos las dos funciones se unan, o puede pasar que cuando lo estamos dibujando, una quede en una punta y la otra quede en otra. Es decir, que tengamos que saltar de un dibujo al otro para poder unirlas. Por eso son funciones típicamente o discontinuidades de salto. En este caso, en la de 3, vamos a tener que es x al cubo menos 1 cuando estoy a la izquierda del 1 o cuando estoy en 1. Entre 1 y 2, la función es 1 sobre x menos 1. Y para valores mayores o iguales a 2, es una parábola, x cuadrado menos 1. Entonces, ¿dónde analizamos las discontinuidades? Las tenemos que analizar en los puntos que nos marcan acá, es decir, donde se quiebra, donde cambia la función. A la izquierda es una cosa, a la derecha es otra. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a analizar en x igual a 1. ¿Y qué tendríamos que analizar para x igual a 1? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que utilizar en continuidad? 3 condiciones. La primera condición es que exista la función con x igual a 1. ¿Y cuál voy a tomar? ¿Qué voy a utilizar en x igual a 1? ¿Qué función de Eh, las 3? ¿La primera, la segunda o la tercera? la primera, La primera. no, Entonces, en esa primera. voy a tener que poner 1 al cubo menos 1. 1 al cubo es 1, menos 1 es 0. Entonces, la función existe, se cumple. ¿Sí? Ahora lo que toca hacer es hallar la segunda condición. Y la segunda condición es que tenemos que determinar los límites. Pero son dos funciones, una a la izquierda y una a la derecha. Entonces, por lógica, lo que voy a tener que hacer es tomar el límite para x tendiendo a 1, en este caso, pero por izquierda. O sea que va a ser 1 con signo negativo. ¿Y de qué función? De la que está a la izquierda, que es x al cubo menos 1. ¿Está bien? ¿Y esto cuánto me daría? Lo mismo que me dio cuando hicimos la función. Me queda, haciendo el paso al límite, 1 al cubo es 1, menos 1, me queda 0. ¿Existe el límite lateral? Sí, existe el límite lateral. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El límite por la derecha. Entonces, para hacer el límite por la derecha, lo que tengo que hacer es el límite para x tendiendo a, en este caso, es 1 por de 1 más, vamos a poner acá, 1 positivo. ¿Y qué función tengo que considerar? La que esté para valores que sean mayores que 1. Quiere decir que tengo que tomar en este, donde estoy señalando, tengo que tomar 1 sobre 1 menos x. ¿Está bien? Sí, Bien, entonces vamos a escribir la fracción. Acá voy a tener 1 sobre x menos 1. Les dije 1 menos x, no, se lo dije al revés. ¿Y cuánto me va a dar esto haciendo el paso al límite? Me queda 1 arriba y acá abajo me queda 1 menos 1, que es igual a 0. O sea que esto me queda, que es 1 sobre 1, perdón, 1 sobre 0, y en este caso el resultado puede ser más o menos infinito. ¿Está bien?
Bien. Entonces, ¿cómo son los límites laterales? Estos dos límites laterales, ¿cómo son? ¿Iguales o distintos? Son distintos. Distintos. Entonces, como son distintos, no existe el límite. Porque para que sea igual, para que exista el límite, los laterales, por izquierda y por derecha, tiene que ser lo mismo. Es decir, tenemos que, como que estamos a la misma altura, que no tenemos que estar saltando. Entonces, en este caso, como no existe el límite, la función es discontinua. Entonces, en este caso vamos a decir que la función es discontinua. Profe, Sí, te escucho. ¿por qué elegiste eso? Tipo, entiendo el x a la 3 menos 1, pero después hiciste de otra función Sí, el por la límite. cosa es lo siguiente. Como nosotros tenemos una función que está cortada, está partida la función, para que vamos a entrar a Barbie, como la función está partida, a la izquierda del 1 es x menos 1 y a la derecha del 1 es 1 sobre x menos 1, yo tomo los límites laterales. Tomo límite por izquierda, por eso tiene el signo menos ahí arriba, 1 menos significa 1 por izquierda, y tomo la función de la izquierda. Y cuando hago por derecha, que pongo 1 más, tomo la función que está a la derecha, que es 1 sobre x menos 1. Profe, pero le hago una pregunta, ¿pero por qué no se utiliza la tercera ecuación, la que diste? Porque técnicamente Porque podría ser, está muy lejos todavía. Nosotros estamos parados en 1, y esta función es para 2. es para números iguales o O menores a mayores 2. a 2. Y quiere decir que entre el 1 y el 2 estamos infinitamente lejos, aunque en la recta numérica es el siguiente, pero estamos lejos. Para lo que es este análisis, tenemos que estar, acuérdense que en el límite es lo que pasa muy cerquita del valor que estamos analizando, es decir, como si fuera 1,00001. ¿Se acuerdan el año pasado cuando veíamos homográficas y teníamos que sacar las asíntotas verticales y a ustedes les encantaba reemplazar por un número con 4 decimales más y un número con 4 decimales más chiquito y hacer esas cuentas horribles? Es esto, es el concepto de límite. Es decir, tenemos que estar lo más cercano a 1. ¿Cuánto? 1,5 ceros y un 1, o 0, y 5 nueves. El 2, que vos me decís para la tercera función, está muy lejos en ese caso. Lo vamos a ver después. ¿Está bien? Ah, y otra cosita más. Sí. Si el límite no existe, el La, límite no existe. la función es discontinua. Sí, es discontinua, pero ¿qué tipo de discontinuidad debe ser? Tipo, porque hay una asíntota. Vamos a analizar ahora. La cosa es lo siguiente, el límite en particular, uno me dio 0 y el otro me dio infinito. No existe. O sea, acá podríamos poner, si querés, es que el límite no existe. ¿Por qué? Porque son distintos los laterales. ¿Está bien? La función es discontinua. Ahora, si teníamos que un límite valía infinito, decíamos que era esencial. ¿Está bien? Sí. O sea, si el límite es infinito, es esencial. En este caso, un límite es 0 y el otro límite es infinito. Podríamos solamente, en este caso, cuando los límites laterales, uno vale infinito y el otro tiene un valor numérico, podríamos decir que es discontinuo esencial o de salto infinito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque saltamos desde 0, saltamos o a más infinito o a menos infinito. Habría ahí una pseudoasíntota por esta función, por la que es 1 sobre x menos 1. ¿Está bien? Entonces, la función es discontinua esencial o de salto infinito en x igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que analizar ¿en dónde? En el otro punto de quiebre, que es x igual a 2. Y para x igual a 2, vamos a trabajar solamente con la segunda y la tercera. La primera ya no nos interesa. Está muy lejos del 2, porque son para valores menores que 1. Profe, Sí, ¿tomaste el 1 y el 2 por algún motivo? Porque son los que están es con acá. los que hace referencia ahí. Exactamente. Genial. ¿Por qué? Lo que yo les explicaba, creo que no había llegado a entrar todavía. Como acá nos dicen que esta función x cubo menos 1 es a la izquierda del 1 o en 1, y es 1 sobre x menos 1 a la derecha del 1, pero a la izquierda del 2, y es x cuadrado menos 1 a la derecha o igual a 2, nos está indicando que en el 1 y en el 2 la función cambia, se quiebra.
Entonces quiere decir que si vos la estás dibujando con el lápiz, vas a tener que levantar el lápiz para saltar de una función a la otra. Por eso me fijo en esos valores. O sea, esta en realidad no tenés que buscar nada. Genial. Cuando te dan una función así, directamente te fijas lo que está después de los signos menor o igual o mayor o igual. O los piquitos, como me decía un chico del otro sexto, que no entendía que me Y en preguntaba de los el caso de piquitos. que no sean iguales los números, ¿Cómo? Perdóname, Lu. que de 1 salte a 3 y de 3 salte a 5, tipo en las 3 distintas funciones. Bueno, tendrás que analizar en los puntos donde cambia. Siempre te va a indicar. Es decir, es una función entre tal valor y tal valor. Es decir, si lo tomaras como intervalos, es donde cambia el intervalo. Genial. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, vamos sí. a analizar para 2. ¿Dónde vamos a fijarnos si existe la función? ¿En la segunda segunda y la función tercera. o en la tercera? Porque está el signo igual. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar en este caso y vamos a poner cuánto vale f de 2 y va a ser igual a x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, no al cubo, perdón, al cuadrado, y la función era menos 1. Menos 1. Esto nos queda que es 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Por lo general, este tipo de funciones así son de salto, porque se termina la función. O sea, si ustedes se fijan, tenemos x al cubo menos 1 es un polinomio, es continuo. X cuadrado menos 1 es un polinomio, es continuo. ¿Por qué puede ser discontinuo? Y porque es donde una termina, no engancha con la otra. Es decir, como que tenemos un escaloncito que subir o que bajar, porque el que hizo el piso en una casa se equivocó y los niveles son distintos y tenemos que poner un escalón. Eso más o menos sería el caso de esto. Tenemos que hacer los límites ahora. ¿Está bien? O sea, existe la función, primera condición, perfecto. Vamos a hacer los límites. El límite tendríamos que hacer... ¿por qué no me toma esto? Tenemos que hacer el límite de x tendiendo a... Vamos a hacerlo acá. X tendiendo a 2. Y vamos a hacer de la función que está a la izquierda del 2. La que está a la izquierda del 2 es 1 sobre x menos 1. Entonces, acá vamos a hacer una fracción. Esto va a ser 1 sobre x menos 1. Y esto me va a quedar 1 sobre 2 menos 1. ¿Es correcto eso? Sí. Entonces va a ser 1 sobre 2 menos 1 es igual. Perfecto, existe el límite. Pero ya vemos que no es continua. ¿Por qué? Porque la función me dio 3 y este límite me está dando 1. Ya ahí ya sabemos que hay un salto. Algo que me olvidé. Este límite que yo hice acá es un límite que hice por izquierda. O sea que acá tengo que tener el signo menos. Ahora voy a hacer el límite por derecha. Y para hacer el límite por derecha vamos a poner acá, entonces esto va a ser el límite para x tendiendo a 2 por derecha. Esto va a ser 2, acá va a ser un más. Y la función era x cuadrado menos 1. Entonces acá ponemos la x, acá ponemos el cuadrado y acá menos 1. Hacemos la cuenta y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, menos 1. Y en este caso me da, ya puse el resultado de lo que yo quería hacer la cuenta. Me da 3, no me da 1. Esto es 1 y 4 menos 1 es 3. Entonces, vemos que coincide con la función, pero no coincide con este. Entonces estamos en la misma condición. En este caso, tenemos, el límite no existe porque son distintos los límites laterales, la función es discontinua de salto. ¿Y cuánto vale el salto en este caso? ¿Cuánto valdría el salto? ¿Cómo tendríamos el escalón? Un escalón estaría en 1 y el otro escalón estaría en 3. De 2. Sí. Perfecto, el salto es 2. Entonces tenemos un escalón de salto 2 en x igual a 1. ¿Está? ¿Se entiende esto más o menos? Sí. Bien. De los ejercicios que yo les di, creo que no hay ninguno donde además tengan que fijarse si la función en sí, en el intervalo, era discontinua. O sea, a propósito les di, para hacerlo más fácil, ejercicios donde
es discontinuidad de tipo de salto porque no coincide la función o porque no existe el límite. ¿Está bien? En los otros ejercicios donde viene la función, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Cuando les doy la función, ¿qué se supone que tienen que hacer? Tenemos que analizar Tienen que primero buscar la los puntos función. prohibidos. ¿Y los puntos prohibidos cómo sacamos? Nos fijamos en el denominador, sacábamos las raíces del denominador, eran los puntos prohibidos. Si el denominador era de grado 1, hacíamos pasaje de términos. Por ejemplo, si el denominador es x más 3, hago x más 3 igual a 0, paso el 3 restando, me queda x menos 3. Si el denominador es grado 2, la resolvente, y sacaba dos raíces. Si el denominador es 3, 4, lo que sea, hacía Gauss y sacaba todas las raíces. Y después se hace el límite. Siempre les queda, o les queda infinito, o les va a quedar 0 sobre 0, y después lo resuelven, salvan, simplifican y llegan al resultado. ¿Está bien? Ujú. Bien. Sí. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Nada. Si la cosa es la siguiente, ustedes, si alguno no entregó la práctica, si alguien entregó la práctica y esto estaba mal hecho, lo corrigen, me lo envían de vuelta y yo se los considero y lo corrijo. ¿Está bien? Ok. Arrancamos con el otro tema. Dejo de compartir esa parte para poder compartir el otro tema que viene. ¿Ahí se ve que dice derivado de una función? Sí. Bien. La cosa es lo siguiente, tenemos que comenzar con un tema nuevo. Y supónganse, se los explico, a ustedes con la parte de física andan genial, así que va a ser más fácil esto. Supónganse que hacemos un viaje, o organizamos un viaje, o hicimos un viaje, y salimos del colegio y nos vamos a Chascomús. Si ustedes se fijan en Google Maps, van a ver, ponen de Guillón a Chascomús y les aparece 1 hora 57 minutos y 197,6 kilómetros, una cosa así. Yo lo redondeé y digo, bueno, si salimos a las 9, llegamos a las 11, según lo que nos dijo Google Maps, y recorrimos 120 kilómetros. ¿Podemos ver a qué velocidad fuimos? Una regla de 3, o con la fórmula que ustedes ya saben de espacio sobre tiempo, nos da que son 60 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿esa velocidad es real o no? No. Bien. Y la prueba, supónganse, a más de uno le habrá pasado, que es lo siguiente, hicimos el viaje y después de un tiempo nos hacen un regalito diciéndole que nos emitieron una multa porque íbamos a exceso de velocidad. Acá tengo un planito, que estas son las fotomultas que están en la ruta 2, y dice que, por ejemplo, en el kilómetro 45 podemos ir a 100 kilómetros por hora. Y nos mandaron una multa porque teníamos un exceso de 10 kilómetros de lo permitido. Quiere decir que en ese caso íbamos 10 más de 100. Quiere decir que íbamos a 110. Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo que íbamos a 110 si la velocidad que nos da era de 60? ¿Cuál es la relación que hay entre la velocidad de 60 y la de 110? ¿Qué podríamos considerar? La aceleración. Hay una aceleración, siempre hay una aceleración porque el hecho de que la velocidad es constante es en un determinado tiempo. Es decir, una vez que nosotros alcanzamos una velocidad y pusimos, por ejemplo, el control de velocidad crucero en el vehículo, vamos siempre a la misma velocidad, hasta un determinado momento porque tenemos que frenar o tenemos que acelerar. Pero siempre hay una aceleración, porque vos, para poder subirte al auto, tiene que estar parado el auto, si no, tenés que estar corriéndolo. Entonces, vas a arrancar de 0 hasta llegar a una velocidad. Tenés una aceleración. Y para bajarte del auto lo tenés que frenar, o te estirás, eso es a gusto de cada uno, pero tenés que frenarlo y tenés una desaceleración. Entonces, siempre vamos a tener una aceleración. Pero la pregunta es, si nosotros calculamos que íbamos a 60 kilómetros por hora, y nos dicen, no, vos ibas a 110, ¿cuál es la diferencia entre la de, o sea, qué velocidad sería la de 60 kilómetros por hora y cuál sería la de 110? Y la de 60, no me acuerdo cuando vimos lo de estadística, sería la media, la promedio, uno de todos esos términos. Exacto, esa velocidad, Bauti, sería la velocidad media. Entonces, vamos a, ¿dónde está? Acá. Esa de la de 60 kilómetros por hora es la velocidad media. Y la otra, la que nos sacaron la multa es una foto. O sea, en realidad son dos fotos, ¿no? Sacan una foto y un instante después, una milésima de segundo después, sacan otra foto donde el auto está a una distancia determinada y ya calibrada
supónganse que sean 2 kilómetros. Entonces, esos 2 kilómetros, con ese tiempo que tomó, la máquina hace la cuenta y dice iba a 110 kilómetros por hora. Esa velocidad, como es una foto, es una velocidad instantánea, ¿sí? Es la velocidad real, la que llevábamos en ese momento, y por eso es instantánea. Es como si nosotros cuando vamos manejando, y el que está al lado dice, che, ¿a qué velocidad vas? Y nosotros le mentimos y decimos, vamos a 60. Y mira el velocímetro y dice, no, vas a 120. Esa es la velocidad de ese momento, no la velocidad media, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que cambió para que nos dé el valor 60 o nos da el valor 110? Lo que cambia es el tiempo. Es decir, en vez de tomar nosotros un promedio, que era como dijo Bauti que habían hecho en estadística el año pasado, en vez de tomar un promedio de las 2 horas, tomamos un promedio porque sigue siendo un promedio, pero de 0,01 segundo, por ejemplo. Y como el tiempo es muy pequeño, podemos considerar que es un instante y podemos considerar que es instantánea. ¿Se entiende eso más o menos?